Traigo muchos saludos de la iglesia Jesucristo Mi Esperanza allá en Rafaela. Estamos en el interior del país. Vieron que ustedes acá tienen los chilangos y después están los otros, ¿no es cierto? Nosotros también están los porteños que hablan vistes y hablan todo así. Nosotros los del interior hablamos más tranquilitos. Igual somos argentinos, hablamos como argentinos, pero estamos en el interior y nuestra ciudad es una ciudad de 120.000 habitantes. Yo estaba antes como pastor en otra iglesia de la ISME, en una ciudad muy pequeñita llamada Sunchales, que capaz que acá es un pueblo, es de 20.000 habitantes. Y comencé fundando una iglesia ahí en Sunchales y después me trasladé a Rafaela, donde ahora estoy como pastor hace 2 años aproximadamente. Y es un privilegio. El año pasado estuvo el pastor David, él era mi pastor adolescente. Cuando decían el muchacho que tocaba el bajo y veía que estaba el pastor, dice, tengo una foto. Bueno, el pastor que estuvo el año pasado conmigo, él era mi pastor, es mi pastor todavía, mi pastor porque seguimos teniendo esa relación padre e hijos en la fe. Y bueno, y en el trabajo de la vida estas cosas surgen. ¿Estamos listos para la palabra del Señor? Amén. Bueno, hace años atrás, en los años 90 en Argentina, hubo un hombre para los argentinos muy conocido, el doctor Favaloro. Era un doctor muy reconocido, él había estudiado en Harvard, había llegado a ser mencionado para los premios Nobel. Él fue uno de los primeros que hizo operaciones a corazón abierto en Argentina. Y este hombre, en un momento, dice que había escrito 4 cartas al presidente actual y había tenido una fundación. Y él toma la decisión de quitarse la vida, un doctor muy famoso en Argentina. Y en la carta que él escribió dijo, estoy cansado de tanto luchar. Escribí 4 cartas para poder hacer un salvataje a la fundación, pero nadie escuchó. Así que en su tremenda angustia el doctor una mañana decidió poner un revólver en su corazón, en su pecho, y quitó su vida. Ahora, ¿cuánta gente hay que llega a un punto de la vida donde está en un pozo tan profundo que de pronto dice, no veo ninguna salida en mi vida? No veo ningún norte, ninguna posibilidad de poder volver a soñar, a despertar. Mucha gente llega al punto de esa decisión, mucha gente llega al punto de la depresión, mucha gente está en el punto de la angustia, porque hay un montón de cosas que le sobrepasaron. Lo llamativo que esto no solo le pasa a la gente que vive afuera, sino que también le pasa a la gente que vive dentro de la familia de fe. Ese malestar no está exento de cada uno de nosotros. Hay momentos, los salmos declaran esta verdad. Dice, ay, ¿de dónde vendrá mi socorro?, decía David. Porque estaba pasando un momento de angustia, de soledad, que parecía que no había un futuro, un norte. Él decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y allí salían las palabras, mi socorro viene del Señor. El pasaje que hoy voy a compartir con ustedes, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 5, lo escribe un hombre que estaba atravesando un momento de angustia terrible. Estaba en una prisión, estaba en cadenas. Sin embargo, él escribe una carta a un grupo de personas y se llama la Carta del Gozo. Estamos contentos, igual, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Filipenses 4:5, no sé si se puede poner ¿se puede poner versículos? ¿Sí? Bueno. Filipenses 4:5 va a decir estas palabras. Yo no sé, aquí está, ¿no es cierto? En esta pantalla. Dice Filipenses 4:5, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y en la versión Reina Valera, la anterior, decía la palabra, dice, vuestra gentileza, que está bien traducido, ¿no es cierto?, sea conocida delante de todos vosotros. Y menciona una palabra del apóstol Pablo, porque después empieza a relatar
acerca de cómo no estar bajo presión, pero dice, el Señor está cerca. Y no habla de la venida del Señor, que Él viene de regreso, sino está hablando de alguien que está cerca tuyo. Alguien que está acompañándote. Alguien que no está distante de vos. Hay muchas ocasiones, muchas circunstancias en donde cada uno de nosotros atravesamos momentos donde de pronto parece que Dios está haciendo silencio en nuestra vida. Pero el apóstol Pablo, preso en una cárcel, le estaba escribiendo a la gente, quiero decirles algo, el Señor está cerca. El Señor Jesús está cerca. Y de esto vamos a hablar acerca de cómo fortalecer nuestra fe. Ahí decía el versículo, el Señor está cerca. Y quiero mencionarte 3 verdades acerca de esto. El objetivo de este mensaje es el siguiente, es que vos salgas de acá con la confianza de que más allá de la circunstancia, situación que estás pasando, el Señor está a tu lado y las cosas van a salir a bien. Eso es lo que quiero que vos te lleves de este lugar. El Señor está cerca tuyo. Y quería mencionarte 3 principios importantes que quiero hablarte en esta mañana. El primero es que necesitas creer, si me pones el versículo, necesitas creer que esta verdad aplasta la realidad de tus circunstancias. Que esta verdad aplasta la realidad de tus circunstancias. Y de eso se trata, de confiar, de creer, de tener esa convicción que esta verdad que el Señor está en este momento al lado tuyo, en cualquier circunstancia, es una realidad. Aunque vos no lo puedas ver ni lo puedas sentir, tenés que empezar a creerlo. El Señor está cerca. Y esa verdad aplasta la realidad de las circunstancias. Génesis capítulo 15, versículo 1. Voy a leer unos versículos acá. Voy a leer hasta el versículo 6. Yo no me organicé con los de multimedia, por eso puede haber un poco de, como dijeron los chicos, está en vivo esto. Génesis 15:1 va a hablar de un hombre llamado Abraham, y Abraham había salvado a su sobrino Job, pero era un hombre de avanzada edad, un geronto, tenía aproximadamente 90 y algún años, y no tenía hijos. Su esposa era una señora mayor, pero también dice que era estéril, o sea que todas las probabilidades eran nulas. Dice, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham. Yo estoy leyendo la otra Reina Valera, la 1960, yo se los leo de aquí, dice más o menos las mismas palabras, el verso 1. Y le vino a Abraham en visión de noche diciendo, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, tu beneficio será en sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, este Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado descendencia, prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, lo sacó de la carpa, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no podía tener hijos. En el libro de Romanos dice que consideraba su cuerpo y no servía más, no estaba para tener hijos. Sin embargo, dice que el Señor se encontró y le dijo, vení afuera. Escuchen, a veces el Señor nos tiene que sacar afuera de un lugar y llevarnos afuera y le dice el Señor, mirá las estrellas de los cielos. Y en una noche, me imagino, sin luz eléctrica, nada, donde el cielo está oscuro, se habrá visto una nube de estrellas. Y dice, contempla, ¿las podés contar? No, es imposible. Y le dice, Abraham, palabra de Dios, Abraham, así va a ser tu descendencia. Las circunstancias le estaban diciendo a Abraham, vos no podés tener hijos, no podés tener descendencia, no vas a ir muy lejos. Pero la voz de Dios le decía, Abraham, mira los cielos. Y el versículo termina diciendo,
y le creyó. Aunque sus circunstancias le estaban diciendo todo lo contrario, él creyó en el Señor. Y creyó en la palabra de Dios, en lo que Dios le estaba diciendo. No estaba basado en un pensamiento positivo, lo de Abraham. Estaba basado en lo que Dios le dijo. Y Dios le estaba diciendo, yo te voy a dar una prole. Es importante esto para nosotros. Tenemos que creer que la verdad de que Jesús está en medio de cada circunstancia, que está cerca de nosotros, tenemos que creerle al Señor, porque Dios mira con agrado cuando creemos a pesar de todas las circunstancias. Ese es el punto donde Dios dijo, este es mi amigo porque confía en mí, a pesar de. Primer principio, esta verdad aplasta la realidad. La verdad tiene que aplastar la realidad de tus circunstancias. Y acá radica la importancia de conocer la palabra de Dios. La iglesia se llama iglesia bíblica. ¿Y qué importancia es conocer la palabra de Dios? Porque la verdad de Dios está basada en lo que Él dice, no en lo que suponemos, lo que sentimos o lo que pensamos. Está basado en lo que Dios dijo. Y si Dios dice que el Señor está cerca, el Señor está cerca. No cambia esa verdad. Aunque la realidad diga un montón de cosas, el Señor está cerca, querido amigo y hermano. El Señor está cerca. Necesitas creer en la palabra de Dios. Hebreos 11:1 dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que vos no ves. Eso es la fe. Es creer lo que Dios está diciendo, aunque vos no lo veas, pero estás convencido de que esto va a suceder. Así que este es el primer principio. La verdad de Dios aplasta la realidad de las circunstancias. Segundo principio que sacamos de que el Señor está cerca de nosotros. Confiar en el Señor me hace vivir confiado. O sea, si vos pones tu confianza en que el Señor está cerca, está a tu lado, no se le escapa nada al Señor, podés andar confiadamente. O sea, confiar en el Señor te hace vivir confiado. El Señor está cerca y es maravilloso porque dice que Él beneficia, dice Hebreos 11:6, a los que le buscan. Había un hombre en la Biblia llamado Eliseo, un profeta de Dios. Y resulta que cada vez que el rey sirio planeaba una batalla contra Israel, Israel se adelantaba porque el profeta le decía, ojo que vienen. Y ellos iban por otro lugar. Y así, y parece que era como tener a Messi en la Argentina. Algo así. Tenían al profeta Eliseo de su lado, ya está, el partido estaba asegurado. Bueno, esto es lo que le pasaba a ellos. Y de pronto el rey sirio dice, alguien me está traicionando. Alguien le está diciendo por dónde nos vamos. Y le dice la gente, no, es que tienen al profeta Eliseo. ¿Y dónde vive Eliseo? En Dotán. Vamos a Dotán y vamos a matarlo. Porque si matamos al profeta, solucionamos el problema. Y dice en el capítulo 6, versículo 14 de Segunda Reyes. Segunda Reyes 6, 14. Entonces, yo se lo voy a ir leyendo, versículo 14. Entonces el rey, envió el rey gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, no Eliseo, sino el que le servía. Y he aquí, vio que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado dijo a Eliseo, ¿no es cierto? ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Se la estaba viendo en un momento difícil, dice, está todo el ejército, ¿qué hacemos? Lo que está queriendo decir, estas circunstancias son mucho más elevadas de lo que nosotros podemos enfrentar. ¿Te encontraste alguna vez en eso? ¿En cosas que son más grandes que vos y que no podés enfrentar? ¿O en una presión difícil te has encontrado en una situación así? Bueno, ellos estaban en esa situación y decían, está el ejército frente a nosotros, no hay escapatoria, ¿qué haremos? Y en el verso 16 le dice Eliseo, no tengas miedo. Claro, es fácil. Como que si fuese fácil. Viste que cuando alguien te dice, no te preocupes, bajale 2 cambios. Allá en Argentina dice,
lo que tenés, vas al doctor y está con una úlcera así en el estómago, porque estás nervioso, y el doctor te dice, te pega una palmada y te dice, estás estresado, bájale 2 cambios, te dice. Como si tuviese una caja de cambio la cabeza. No podés bajar el cambio así nomás. En este momento, Eliseo le dice a su siervo, no temas. Pero ahí le dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, Eliseo podía ver algo que su siervo no estaba viendo en medio de las circunstancias. Y el cristiano tiene que llegar a ver algo que los que no tienen a Dios no pueden ver, pero los cristianos sí tienen la posibilidad de ver algo que otros no ven. ¿No es cierto? Que el Señor está cerca. Pero quiero mencionar un poco más acerca de esto. Dice, versículo 17, y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea, para que lo invisible se transforme siendo visible para él, dice. Que abra los ojos y vea. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, cuando lo ve a Eliseo se da vuelta, detrás de Eliseo muchísimos más ejércitos, los ejércitos del Señor. Qué tremendo, ¿eh? Cuando abrió los ojos y vio eso, debe haber sido tan impactante para el siervo. Y tal vez nosotros no tenemos ni idea, aunque es una realidad que lo invisible gobierna lo visible. Muchas veces nosotros nos manejamos más por lo visible que por lo invisible. Nos manejamos más por las circunstancias que por la fe. Nos manejamos más por lo que estamos atravesando y sentimos que por lo que Dios dijo. Entonces, dice que cuando él miró, vio todo esto, y verso 18, y luego los sirios descendieron a él, y oró Eliseo a Jehová y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, los que veían que ahora no vean, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ahora, quiero decirte, en cada situación de la vida, no estás solo. Esto es lo importante, no estás solo en cada situación de la vida. El Señor está cerca. Y aunque vos no lo veas, el Señor está a tu lado. El rey David decía en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es fortaleza mía, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, o sea, cuando vos pones tu confianza en el Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré a mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confiar en el Señor produce confianza. Y quiero demostrártelo o mostrártelo de una manera práctica. Muchos creyentes viven vidas angustiadas porque tal vez sí creemos en el Señor. Creemos en el Señor, pero no confiamos en el Señor. Creemos que existe Dios, que está en los cielos, que Él gobierna, pero no le confiamos al Señor. En una ocasión dice que cruzaba un hombre, tal vez una historia muy conocida, que dice que un hombre puso una soga en las cataratas, por sobre las cataratas, y cruza de un lado al otro ante los ojos de toda la gente. La gente lo aplaudía y le decía, muy bien. Y de pronto le dice, ¿cuántos creen que yo puedo cruzar del otro lado con la carretilla? Y la gente decía, sí, podés hacerlo. Y cruzó con la carretilla por arriba de la soga. Y la gente lo aplaudía. Dice, ¿cuántos creen que puedo volver con la carretilla? Y la gente ya estaba animada y dice, sí, creemos que podés. Y volvió para este lado. Y le dice, ¿y cuántos creen ahora que yo puedo cruzar con la carretilla y con una persona arriba de la carretilla? Y de pronto dijeron, sí, creemos. Y decía la gente, bueno, ¿quién viene de ustedes y se sube? Bueno, la diferencia entre creer y confiar es eso. Muchos pueden decir, creo en el Señor,
Pero la vida angustiada está declarando que no confía en lo que el Señor puede llevar cada una de sus cargas y que el Señor está a su lado en cualquier momento y que nada va a suceder que el Señor no haya permitido. Por eso cuando vos empezás a confiar en el Señor, podés caminar confiado en la vida. Porque cada paso que vos vas dando confiando en el Señor es un paso seguro que das. El salmista de David decía, no temeré aunque haya un ejército contra mí. Estaba confiado en el Señor. Y la vida cristiana, la fe, se trata de eso, de aprender a confiar en el Señor. El año pasado atravesamos momentos muy difíciles en la iglesia, momentos muy difíciles, que tuvimos situaciones al punto de juicios, juicios legales, por cosas que sucedieron con gente de adentro de la iglesia. Y para que no sean chusmas no se lo voy a contar más. Pero tanto el pastor como toda la gente que lideramos, o gran parte de la gente que lideramos la iglesia, se nos desarmaba el corazón. Porque las circunstancias nos sobrepasaron. Hubo una persona que me dijo en ese momento, y ahora mañana mi hermana va a presentar una denuncia contra la iglesia. Y no pasó en la iglesia, pasó fuera de la iglesia, cosas. Y le dije, mira, yo no soy el dueño de tu vida, las decisiones que tomen con tu familia es asunto de ustedes. Cada uno tiene una conciencia delante de Dios. Me entregué al Señor sabiendo que esto es del Señor. Yo no puedo manipular la gente, torcerla. Muchos de nosotros queremos hacer eso con la gente. Torcerle la voluntad, cambiarlo, obligarlo. El Señor no nos llamó a nosotros a eso. Sí nos llamó a descansar en Él. Y dijimos, si lo va a hacer, es asunto de cosas. No vamos a enojarnos, no vamos a defenestrarlo delante de toda la otra gente. Es más, estamos acá. Pero el Señor desarmó ese pensamiento en ese momento. No existió el juicio. No existió el problema. O sea, el problema estaba. No existió lo que se decía que iba a ser. Y el diablo es especialista en atormentar, en hablar, en preocupar a los cristianos para anularlos. Sin embargo, cuando uno confía en el Señor, puede caminar confiado. Y es un gran desafío en la fe esto. Tercer principio, y vamos con el último. Así que la verdad de Dios aplasta la realidad de las circunstancias. Confiar en Dios da tranquilidad a mi alma para vivir confiado. Así que cuando estés con carga, tenés que ir al Señor. Qué bueno saber la palabra del Señor. Ir al Señor para volcar tus cargas. El Señor se hace cargo. Él es el responsable. Y qué bueno es aprender a descansar en el Señor. Tercer principio. Perseverar en la confianza, en confiar en Dios, o en confiar en la verdad de Dios. Perseverar hace que produzcamos victorias. Esto es una gran realidad. Y este es el punto aquí. Esto es súper importante. Primero, creerla en la verdad de Dios. Segundo, confiar en el Señor. Pero perseverar en la fe es una de las cosas que más necesitamos hacer los cristianos. Hebreos capítulo 10, verso 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón. No pierdas la confianza, tiene una gran bendición por detrás de la confianza. Versículo 36. Porque es necesaria la... ¿Está acá en este versículo? Está igual, mire. Porque le dice, no pierdas la confianza. Así que no pierdas la confianza. Tiene grande galardón, tiene grandes beneficios. Así, y verso 6. Porque la paciencia es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa de Dios. O la promesa que el Señor te dio. Tremendo versículo.
porque es necesaria, porque lo que necesitamos, ¿qué es en medio de la situación difícil? Paciencia. Confiada, pacientemente, dice, porque es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad del Señor, recibas la promesa. Abraham no le llevó un día desde la promesa hasta que se cumplió. Llevó 30 años. José, desde que tuvo el sueño de parte del Señor y que le dijo, José, vos vas a gobernar, le llevó 17 años. Pero siguió creyéndole al Señor en medio de esos 17 años que él pasó por esclavitud, volvió a perder el mejor trabajo, quedó preso. En cada una de ellas él siguió confiando. David, desde que lo ungieron hasta que fue rey, le llevó 13 años. Y muchos de esos 13 años fue en cuevas. Pero con paciencia, perseverancia, seguir creyendo en el Señor, se cumplió la promesa del Señor. Lo mismo le pasó al apóstol Pedro. Él pensó que la carrera cristiana era 100 metros. Viste que cuando uno empieza la carrera cristiana, empieza con una pasión y que quiere hacer todo por Dios. Dice, sí, y le creo al Señor. Y en realidad la carrera no es de velocidad en la carrera cristiana. La carrera cristiana es como una maratón. Tenés que llegar a los 42K. O sea, no es lo más importante no es que entres corriendo a toda velocidad. Lo más importante es que llegues hasta el final de la carrera. Eso es perseverancia. Entonces, por eso Hebreos capítulo 12 va a decir, y corramos con... ¿Se acuerdan de lo que dice? ¿Cómo tenemos que correr? Con paciencia en la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Tremendo versículo. Entonces, la carrera que tenemos es una carrera de perseverancia. Cuando nosotros perseveramos en las cosas del Señor, recibimos lo que Él prometió. Aunque las circunstancias sean distintas. Por eso es importante lo que le decía, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Trae seguridad, descanso al alma. Hay decisiones importantes que necesitamos hacer. Es confiar plenamente en el Señor. Hebreos 11:27 dice que Moisés creyó al Señor, al que era el invisible. Así dice 11:27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Tremenda palabra, se sostuvo viendo al invisible, que eso es perseverancia. Por la fe podemos empezar a ver lo que no se ve. La vida cristiana comienza con la fe, con la confianza, porque creíste en lo que el Señor Jesucristo hizo un día. Si viniste por primera vez, empieza con confianza la vida cristiana. Es poner tus ojos en la obra de Cristo a favor tuyo, que Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó para el perdón de tus pecados, y cuando vos pones tu fe en el Señor Jesús, sos salvo. Esto es maravilloso. Ahora, no termina la fe en el día que vos creíste. Es que comienza la vida de fe en el momento que vos creíste. Toda la vida cristiana es de fe. O sea, ahora, en medio de estas circunstancias que estás atravesando, tenés que seguir creyendo en el Señor. Ahora, la vida cristiana es semejante a un avión que va a romper la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una realidad. Es parte de las circunstancias. Todo es atraído hacia abajo. Es una ley. Es inevitable. Esa es la realidad. Y de pronto un avión lleva 300 personas arriba, toneladas, y tiene que romper la ley de la gravedad para poder llevar a estas personas de un lugar al otro. Y la fe es como ese carreteo que uno tiene que hacer en el medio de la pista para poder tomar vuelo y romper la ley de la gravedad. La mayor potencia de la vida del cristiano tiene que ponerla en el Señor Jesús, creerle al Señor Jesús. Esa es la mayor potencia para romper la realidad de las circunstancias que nos atraviesan. Y de pronto vos empezaste la vida cristiana creyendo, pero tu fe tiene que ir aumentando.
Y tiene que ir afirmándose en el Señor. Cada vez que leas la palabra, creerle lo que el Señor está diciendo. Abrazar eso y decir, aunque la sociedad diga otra cosa distinta, yo me aferro a lo que el Señor está diciendo. Aunque mis situaciones sean, yo me aferro a lo que el Señor está diciendo. Y si vos no carreteás con suficiente fuerza, vas a terminar como muchos cristianos que de pronto llegaron al final de la carretera y se estamparon su cabeza contra el tejido. Porque el Señor dice que el justo, ¿de qué forma va a vivir? El justo por la fe vivirá. Y si retrocedieres y dejas de confiar, no agradará a mi alma. Entonces la vida cristiana se trata de creerle al Señor, a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. El apóstol Pablo estaba preso, encadenado, y él escribió una carta que se llamaba la Carta del Gozo. Gente, el Señor está cerca de nosotros. No importa la situación, yo estoy preso, pero el Señor está conmigo, decía el apóstol Pablo. Él estaba por sobre las circunstancias. Y los cristianos necesitamos aprender a vivir en fe para vivir por sobre las circunstancias que nosotros atravesamos. Amén, hermanos. Podemos ponernos de pie, orar al Señor. Y seguramente varios de ustedes atraviesan circunstancias difíciles. Pero es el momento que pongas tu confianza en el Señor. Dice que cuando uno le busca, como decía Hebreos 11:6, Él es galardonador, es la idea. Él tiene favor para con los que le buscan. Siempre, cada vez que yo clamé al Señor, siempre el Señor de algún lado sacó respuesta, soluciones. Siempre el Señor me dio un camino. Siempre. Pero hay que aprender a confiar en el Señor. Padre del cielo, en esta mañana, con tu familia de fe estamos aquí en tu presencia. Y reconocemos que muchas veces estamos más atormentados por lo que nos rodea que por lo que tú nos dices, Señor. Pero ayúdanos a confiar en tu palabra por sobre todas las cosas. Ayúdanos a confiar en tus verdades por sobre todas las cosas. Te creemos a ti, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti, sabiendo que tú tienes preparado un camino de antemano para cada uno de mis hermanos, para que puedan andar en esos caminos. Bendito Señor, toda la gloria sea para ti, porque nos llamaste por la fe y nos desafiaste a vivir por la fe. Aunque nuestros ojos no te puedan ver, podemos decir que tú estás aquí con nosotros. Y te agradecemos por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, Señor.